Génesis capítulo 34 del verso 1 en adelante, una de las primeras cosas y de las cosas que meten en más problemas al joven y a la jovencita en la etapa de la adolescencia y de la juventud es el noviazgo. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche, de lo que es el noviazgo cristiano, lo que es el orden del Señor para el pueblo de Dios, el peligro que hay en el noviazgo muchas veces por no tomar la dirección de Dios, por no tomar el cuidado de tomar en cuenta lo que el Señor nos enseña en su palabra, del orden que Él tiene para nosotros en la área de lo que es el noviazgo. Para muchos el noviazgo es algo superficial, para muchos el noviazgo es algo que no tiene mucha importancia, como diciendo, bueno, pues yo puedo tener un noviazgo con esta joven o con este joven y no importa si no funciona, nos separamos y ya. Y muchas veces el joven dice, bueno, yo todavía no pienso casarme, yo todavía no pienso dar un paso así, pero solamente quiero tener un noviazgo porque soy joven, porque soy jovencita. Y ese es uno de los errores más grandes. El noviazgo no fue puesto para poder estar jugando con los sentimientos del joven o de la jovencita. No fue tampoco para entretenerse en la etapa de la adolescencia, sino que el noviazgo es una preparación para el matrimonio. En otras palabras, hablar de noviazgo es hablar de una preparación para entrar al matrimonio. No un tiempo de diversión en la juventud, no un tiempo de diversión en la adolescencia, no un tiempo para poder gozarse uno y hacer lo que el mundo hace. El pueblo de Dios es diferente que el mundo. Los hijos de Dios, la juventud de Cristo, no se mueve ni piensa como el mundo piensa. Nosotros tenemos una dirección que escuchar, una guianza que tomar en cuenta. Tenemos a un Padre Celestial que nos enseña, que nos dirige, que nos enseña cómo debemos de conducirnos en nuestra juventud. Aquí la palabra del Señor nos habla de una joven, una hija del pueblo de Israel, o mejor dicho, una hija de Jacob, el cual se le cambió el nombre a Israel. Esta joven, dice la palabra del Señor, que de repente salió Dina, la hija de Lea, dice, salió a ver las hijas del país. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Vamos a meditar primeramente en esto. Aquí vemos primeramente lo que dice la escritura de esta situación que le pasó a una joven que sabía lo que a Dios le agradaba, una joven que tenía el conocimiento de Dios, una joven que tenía un padre que había tenido un encuentro con Cristo, con Dios. Una joven que conocía los mandamientos, la voluntad de Dios, y sabía que enredarse, que sabía que poder mezclarse y caer en pecado de fornicación era un pecado grande delante de Dios. Pero dice la palabra que esta joven salió a visitar, salió a ver, salió a conocer a las hijas del país, a las jóvenes que vivían alrededor de donde ellos vivían. Este era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo apartado por el Señor. Los demás pueblos de alrededor eran pueblos idólatras, pueblos paganos, pueblos que no conocían a Dios, ni agradaban a Dios, ni honraban a Dios, ni les importaba pecar o no pecar delante de Dios. No les importaba lo que hacían porque no conocían a Dios. Pero aquí estaba una joven que sí conocía a Dios, que sí conocía la voluntad de Dios, y que para empezar el mandamiento del Señor era que no se contaminara con otros pueblos, que no se uniera a otros pueblos, que tenía que unirse, si se unía un día en matrimonio, sería con el mismo pueblo de Dios, porque solamente de esa manera tendría prosperidad y bendición de parte de Dios y no sería desviada a la idolatría. Pero esta joven, yo creo, hermanos, que estando en su juventud, estando en esta etapa de la juventud, no nos dice exactamente cuántos años tenía esta joven, pero esta joven sintió en un momento, bueno, ya soy joven, ya estoy grande,
Y yo creo que las jovencitas comenzaron de repente a visitarla y a decirle: mira, te invitamos a pasear, te invitamos a caminar, te invitamos a una fiesta, te invitamos a que vayas aquí, a que vayas allá. Y comenzó a salir con las hijas de los pueblos de alrededor, del país de alrededor. Comenzó a tener amistad con jovencitas que no amaban a Dios, que no conocían a Dios, que no tenían temor de Dios. De repente hubo un joven por ahí que la miró, un joven sin temor de Dios, un joven sin conocimiento de Dios, un joven que la miró, y cuando la miró, lo primero que hizo fue acercarse a ella, tratar de conquistarla, tratar de enamorarla y tratar de acostarse con ella, hasta que lo logró. El joven que no conoce la palabra de Dios, el joven que no honra a Dios, que no teme a Dios, cuando mira a una joven y cuando emprende un noviazgo, uno de los propósitos más grandes que busca es ese: el poder llegar a acostarse con aquella joven. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, porque no ama a Dios, porque no conoce el peligro, no tiene nada que perder, porque no ha recibido nada de parte de Dios, y lo mismo le da hacer una cosa que hacer otra. Pero el pueblo del Señor debemos de saber que Dios nos ha llamado a santidad, no nos ha llamado a que andemos buscando afuera algo, hermanos, que el Señor nos va a dar, porque si algo tiene Dios para nosotros, no va a ser afuera en el pecado, no va a ser afuera en la maldad, en el placer. Va a ser aquí donde se alaba a Dios, va a ser aquí donde se honra a Dios, va a ser aquí donde se busca hacer la voluntad de Dios, donde se está predicando constantemente la palabra de Dios. Esta joven, sintiendo la inquietud de poder, hermanos, realizarse quizás ya como joven, de poder tener ya un compañero, de tener un novio, un amigo, comenzó a salir sin medir el peligro, sin darse cuenta que allá afuera nadie la iba a respetar, que allá afuera nadie la iba a mirar con pureza, que allá afuera solamente la iban a mirar para